Bueno, pues entonces vamos aquí a la Escritura, Primera de Corintios 14, 21 al 40. Dios es un Dios de orden en el culto. Y me puse también a pensar cuando estábamos orando, es precisamente el retrato que vamos a ver. Precisamente. Y me dio alegría de que aquí las cosas se hacen siempre en orden, porque eso es lo que demanda la Escritura, ¿no? Bueno, entonces, este es el final de la serie El orden del culto, que comenzó desde el capítulo 11, y finalmente Pablo expone lo que él quiere exponer a los corintios. Y se ha tomado ya 3 capítulos para hacer esto, y el asunto trata de que estos integrantes de la iglesia de Corinto, jactándose de sus dones espirituales, como dije que los tenían, profecía, don de lenguas, conocimientos, se creían más espirituales y superiores, y Pablo le tiene que explicar, le tiene que decir, les voy a explicar lo que son los dones. Vimos todo lo que son los dones, vimos cómo se reparten soberanamente, y el concepto general que hemos sacado de aquí es que todos los dones, absolutamente todos, son para la edificación de la iglesia. ¿No es así? Ya esto lo hemos dicho varias veces. No son para beneficio personal ni para jactancia de superioridad espiritual. Ahora, por esta misma razón, como los corintios eso era lo que creían, Pablo entonces tiene que decirle algo más. Tiene que decirle que hay algo más superior, más supremo que los dones, y es el amor, como vimos. Y vimos estas 2 magníficas características del amor, que el amor es eterno, nunca va a dejar de ser, porque Dios es amor y Dios es eterno, ¿verdad? El amor es supremo, porque Dios es amor y Dios es soberano y supremo, amén. Bueno, pues eso es bastante lógico. Y en general lo que hemos visto es que el culto a Dios, lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? De alabanza, de adoración, servicio, de enseñanza de la palabra, todo ministerio, todo servicio, absolutamente todo tiene que hacerse para la edificación de la iglesia y para la gloria de nuestro Dios. El culto a Dios debe ser ordenado y en completo control, incluyendo o empezando, diría yo, como Pablo lo dice aquí, desde la vestimenta. ¿Se acuerdan el capítulo de la vestimenta? Que las mujeres no se cubrían la cabeza y los hombres tenían que venir con el pelo corto. Todo eso apunta a cómo venimos vestidos a la iglesia. Parece algo trivial, ¿verdad? Algo simple, pero no lo es. Pablo lo dice, ¿verdad? Y empieza por ahí. Ahí empieza el orden, ¿no? ¿Con qué corazones venimos a la iglesia? Ahí empieza el orden del culto. ¿Cómo usted se prepara para venir a la iglesia desde su casa? Ahí empieza ya, ¿verdad? Y todo esto lo dimos, ¿no? Entonces, la vez pasada, estos primeros 20 versículos del capítulo 14 fueron muy sencillos. En realidad, Pablo expuso la superioridad del don de profecía sobre el don de lengua. Terminó con el amor y dice, persigan el amor, persígalo, el amor es primero. Pero en cuanto a los dones, anhelen dones, pero el de profecía, anhélenlo más porque es mejor que el de lenguas. Eso es prácticamente el concepto y el contexto de estos 20 versículos, ¿verdad? La profecía es entendible y sirve para edificar, para exhortar y para consolar. Las lenguas, pues si nadie las entiende, pues no edifica a nadie. Ese es todo el punto de Pablo. Ahora, Pablo menciona que si son interpretadas, pues entonces sí, puede ser para edificación. Y mencionó Pablo que las lenguas, el don de lenguas, puede ser por medio de oración, puede usted estar orando, puede estar cantando, fíjese, tremendo, ¿verdad? Dando gracias, profetizando, ¿verdad? Y Pablo termina diciéndole a los corintios que si el don de lenguas se ejerce en la iglesia sin interpretación, eso es infantilismo espiritual. Un término que hemos dado bastante, lo dice aquí claramente, ¿verdad? Dice, no seáis niños, razonen, usen la razón.
Si usted está hablando en lengua y nadie lo entiende, pues eso es un estorbo, más que nada, un estorbo, no edifica a nadie. Piensen, no sean niños. Ese es el contexto en que Pablo les habla aquí, ¿no? Así que hacer esto refleja inmadurez espiritual, porque toda la atención va hacia la persona que está hablando en lenguas, ¿no? Y nadie está entendiendo, entonces, como dijo mi hermano Juan, el chibri chábara, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero qué es eso? Y eso no edifica a nadie, hermanos. Y es bíblico, bíblico. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios claramente en este mismo capítulo, ¿no? Así que yo quiero aplicar este mismo principio de los dones al servicio, a los ministerios. ¿Por qué? Porque los dones y el servicio al ministerio están bien relacionados. Usted tiene que servir, bueno, no está obligado, ¿verdad? Pero sería ideal que sirviera en un ministerio en el cual usted puede utilizar su don. Y por eso es que están relacionados. Y así se edifica mejor la iglesia, ¿no? Así que este mismo principio de los dones que son para edificación de la iglesia, pues el servicio en cada ministerio es igual, para edificación de la iglesia, ¿no? Y quiero compartir con ustedes 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, que nos dice claramente, hablando de los dones, ¿verdad? Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, no es para su bien personal. Quiere decir para edificación, para todos. El don que usted tenga, el servicio que usted preste, es para toda la iglesia. Amén, hermanos. Bueno, así que ese es el trasfondo. Profecía sobre lenguas es preferido. Si las lenguas se pueden interpretar, fantástico. Los dos son iguales, ¿verdad? Porque los dos edificarían. Ahora, estos próximos versículos de aquí, del 21 al 25, me tomó mucho tiempo, quiero decirles, tratar de entender el contexto correcto. No sé si usted se fijó en la lectura, pero están un poquito confusos ahí. Pero se lo vamos a explicar. Después de mucha oración, mucha lectura, pude entender realmente lo que Pablo quiere decir aquí. Así que estos 5 versículos son importantes. Preste atención, quiero que sepa lo que voy a explicar. No voy a hablar en lenguas extrañas. Si no lo entiende, pues me pregunta después. Pero no van a ser lenguas extrañas, ¿ok? Va a ser para edificación, ¿ok? Bueno, la base de estos 5 versículos, Pablo menciona en el versículo 22 que las lenguas son para los incrédulos y las profecías para creyentes. Y yo digo, bueno, pues está bien. ¿Qué es lo primero que yo pienso? Bueno, pues las lenguas es un modo de atraer a los incrédulos para que vean el poder de Dios, ¿verdad? Y me parece que hasta lo mencioné. Pero nada más lejos de la verdad. No es lo que Pablo está diciendo aquí. Y esa es una de las cosas que vamos a ver, ¿no? Y el argumento base, ¿verdad?, para todo esto es que el don de lenguas manifestado en público sin interpretación no edifica, crea confusión, ¿okay? No es de ningún beneficio. Ahora, ¿qué significa que el don de lengua es para los incrédulos? Bueno, esta es una de esas cosas, mis hermanos, que es bueno siempre decir lo que no significa para sacarlo del medio, ¿verdad? Y entonces explicar lo que significa. Así que lo que no significa este pasaje, que las lenguas son para los incrédulos, es que la lengua beneficia a los incrédulos. No significa eso. La lengua no es de beneficio. Yo pensé inicialmente que era así, pero es todo lo contrario. Y por eso me dio tanto problema estos pasajes. Las lenguas son un estorbo e impiden la evangelización eficaz. Eso es lo que vamos a ver en estos pasajes y a través del capítulo, ¿no? Entonces Pablo comienza el versículo 21 citando Isaías 28, ¿ok? Que lo vamos a proyectar aquí. Vamos a leer el versículo y nos vamos a dar cuenta de ciertas cosas aquí, ¿no? Dice Isaías 28 de la Reina Valera:
Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y ese es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ese es Isaías, ¿ok? Ahora, mire lo que Pablo dice aquí, versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y en labios de otros hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ya usted inmediatamente ha notado una diferencia en lo que Pablo cita y el versículo de Isaías, ¿verdad? Concretamente que Pablo omite una buena parte del versículo 12 de Isaías, ¿no? Entonces, como siempre les he enseñado, mis queridos hermanos, cuando usted vea una cita en el Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, hay que ir al Viejo Testamento. Hay que ir a esa cita y ver el contexto en que esa cita del Antiguo Testamento está aplicado. Así que si vamos a Isaías, Isaías está hablando en contra del reino del norte, en contra del reino de Israel. Todos sabemos que el reino se dividió después de Salomón, Judá en el sur, Israel en el norte, el reino de Israel perversos hasta la saciedad, prostituyéndose a otros dioses, sacrificando a sus propios hijos, se juntaron con los paganos. Bueno, un desastre total. No hubo ni un rey bueno ahí, ¿verdad? Y el Señor está pronunciando juicio a través de su profeta Isaías contra ese reino, ¿no? Ahora, Pablo no toma la cita completa de Isaías. Como dije, omite una parte. Pero yendo al contexto de Isaías, podemos ver que dice que el Señor le va a hablar en lenguas extrañas a este pueblo rebelde. Y la parte de Isaías que Pablo omite es importante, por lo menos para nosotros entender, ¿verdad? Y es cuando le dice, hablará a este pueblo a los cuales él dijo, este es mi reposo. Ese es Isaías diciéndole al pueblo, vengan al reposo de Dios. Este es mi refrigerio, vengan, arrepiéntanse de sus pecados, Dios lo va a perdonar. De hecho, en mi lectura personal empecé el libro de Isaías, ya voy por ahí. Y en el mismo capítulo 1, ven y entremos a cuenta, le está diciendo el Señor. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Y esta parte del versículo 12 es igual. Este es el reposo, dar reposo al cansado. Estás cansado, estás trabajado, yo te voy a hacer descansar. Ven a mí y yo te perdonaré. ¿Okay? Pero después dices, aún así no quisieron oír. Así que el Señor está utilizando al profeta para exhortarles al arrepentimiento, pero no quisieron oír. Ahora, la aplicación en Isaías, ¿ok? En Isaías. Isaías le había hablado en lengua natal, en lengua clara, que ellos podían entender. Vengan, arrepiéntanse, ¿verdad? Pero ellos no se arrepintieron, no prestaron atención. Ahora Dios ejecuta juicio. Ahora Dios dice, bueno, no se arrepintieron, ahora viene el juicio, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el juicio? Pues les advierte, como no quisieron escuchar la exhortación en su lengua natal, ahora tendrían que escuchar una lengua extraña. ¿Y qué significa esto? Bueno, una lengua que no van a entender porque va a traer al ejército de los asirios que hablan una lengua extraña para que vengan y conquisten al reino del norte, que fue precisamente lo que sucedió. Entonces, Israel, este reino del norte, sería llevado al cautiverio completamente, dejarían de oír su lengua natal y tendrían que oír las lenguas extrañas que no entendían. Así que rápidamente podemos ya empezar a construir aquí un retrato de que esto que Pablo le está diciendo a los corintios es, acuérdense que las lenguas no siempre son para bendición y una manifestación espiritual extraordinaria, sino para juicio. Acuérdense que las lenguas también son para juicios. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no?
Y cuando Isaías hace esta profecía, imagínese usted siendo llevado al cautiverio, los que sobrevivieron, y los asirios eran terribles, malísimos también, y oyendo todo el tiempo lengua que usted no entiende. El propósito de esto, mis queridos hermanos, quiero que sepan, era para llevarlos al arrepentimiento. Llevarlos al arrepentimiento. No entiendo esta lengua, para recordarles el juicio. Pero aún así, dice el mismo Isaías y dice Pablo aquí, a pesar de que oían estas lenguas extrañas, se dieron cuenta del castigo, no quisieron escuchar. Y ese es el punto, ¿no? Ahora, esta profecía viene desde mucho antes. Hay varios pasajes, pero quiero compartir Deuteronomio 28, el famoso capítulo de las bendiciones si obedecen a Dios y de las maldiciones si no lo obedecen. Si usted mira ese capítulo es interesante porque hay 14 versículos de bendiciones y yo no sé, casi 50 versículos de maldiciones, ¿verdad? Y dice Deuteronomio 28, 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Así que las lenguas también son para juicio. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿okay? El oír lenguas extrañas es una señal de juicio. Esto también nos apunta al hecho que el don de lenguas no son lenguajes disparatados, son lenguas humanas, son géneros de lenguas humanos, ¿ok? Esto está claro aquí. Entonces Pablo está citando a Isaías, que trajo una lengua extraña de otro país, ¿verdad? Como juicio a Israel. Bueno, pero esto nos presenta un reto a nosotros, como me lo presentó a mí, ¿no? Dije, bueno, ya entendí lo que el contexto de Isaías, fantástico, las lenguas son para juicio, pero ¿cómo aplicamos esto a Corinto? ¿Cómo lo aplicamos? Si en Corinto se estaba hablando en lenguas y no era para traer juicio a los corintios, no era que estaban juzgando a nadie, el Señor no los hacía hablar en lengua para juzgarlos, eran creyentes con el don genuino y hablaban en lenguas, ¿ok? Entonces, ¿cómo aplicamos? Bueno, la manera que yo lo vi, déjenme exponerle dos perspectivas que habla la Escritura acerca del don de lenguas, ¿ok? La primera ocurre en Hechos capítulo 2, el famoso día de Pentecostés. Ahí el orador, la persona que está hablando en lenguas, ¿okay?, está hablando un idioma que no conoce. Hay como una tabla de naciones ahí en Hechos 2 y las conté, son como 15 o 16 naciones de todas partes, ¿verdad? De todas partes, de todas lenguas, ¿no? Y los que están hablando en lenguas están hablando en idiomas de esas personas, pero no entienden. Los que entienden el idioma son los oyentes. Los oyentes sí lo entienden. Eso es una perspectiva. Dice aquí en Hechos 2, ¿no? Del 6 al 8. Dice que se juntó esta multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, lenguas humanas, géneros de lenguas, ¿no? Y estaban atónitos y maravillados y decían, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua? Los galileos, las personas que estaban hablando en lenguas, no entendían nada, pero los oyentes sí. Ese es un retrato bíblico. De hecho, en el versículo 11 de Hechos 2, dice que los oían declarar las maravillas de Dios. Ahora bien, ahí yo digo, bueno, pues entonces en esta situación es para los incrédulos. Es para los incrédulos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? La manera que lo estaba haciendo Corinto no era para los incrédulos. No era esta aplicación, porque precisamente el segundo retrato que nos presenta la Escritura del don de lenguas es que el orador, el que está hablando, no entiende tampoco, pero el oyente tampoco entiende.
Nadie entiende nada. ¿Okay? Entonces, no sirve para edificación. Ese es el otro retrato que nos presenta aquí la Escritura. ¿Okay? Y lo que sugieren estos pasajes es que del mismo modo que las lenguas fueron advertencia de juicio para el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, manifestando el desagrado de Dios contra ese pueblo, lo que Pablo está diciéndole aquí: hey, Corintios, recuerden que las lenguas no siempre son para bendición, sino también para juicio. Dios no le gusta la forma en que ustedes lo están haciendo. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí a la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, en Isaías 28 ya dijimos que las lenguas extrañas fueron utilizadas para juicio de los incrédulos, ¿no? Y esa es la advertencia que Pablo le hace. Están hablando en lenguas, qué maravilloso, un desorden total, como vamos a ver, ¿verdad? O bueno, ya hemos visto, ¿verdad? Pero acuérdense, Corintios, las lenguas también son para juicio. De la manera que ustedes lo están haciendo, no sirve para nada, no edifica. Dios no está contento con ustedes. Y me di cuenta, mis queridos hermanos, que el mismo Señor Jesucristo recurrió, no voy a decir al don de lenguas, pero aplicó el concepto de hablar de manera extraña para juicio. Todos espero sepan a qué me refiero, ¿verdad? No habló el Señor en parábolas. Jesús recurrió a este concepto, ¿verdad? Mateo 13:13, después de la parábola del sembrador, los discípulos se acercan y le dicen: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Y aquí está la contestación. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Corazones engrosados. Versículo 15 dice: porque su corazón se ha engrosado, se ha endurecido y no quieren oír. Bueno, igual que el pueblo de Israel, por eso les trajo las lenguas extrañas. ¿Ok? Y ese es todo el contexto, ¿no? Ahora, yo tengo que decir esto, mis queridos hermanos. Esto es bien importante, porque cada vez que se predica la palabra de Dios, y aquí no se predica en lenguas extrañas, aunque yo sé que algunos de ustedes creen que yo hablo en lenguas extrañas. Cuando hablo puertorriqueño, ¿verdad? No entiendo nada. Bueno, el problema no lo tengo yo, hermano. Busque un diccionario, ¿verdad? Para que vea que mis palabras son claras. Pero bueno, el punto es este. Cada vez que se habla la palabra de Dios en lengua clara y precisa, ¿no? Que se predique el evangelio y el oyente no quiere oír, se va endureciendo más y más el corazón. Hasta el punto que el Señor puede decir: ya, está tan duro ese corazón que no quiere oír nada. Y el Señor dice: pues no vas a entender nada. Eso yo lo veo en la Escritura, por ejemplo, en Romanos 1, cuando el Señor los entrega a estos que no quieren escuchar, que dice: conociendo a Dios no lo reconocieron como Dios, adoraron a todo tipo de reptiles, se entregaron a sus pasiones vergonzosas y Dios los entregó a ese desorden. Así que tengamos cuidado. Si hay alguien aquí que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, siempre aquí hacemos la invitación: no rechace la voz de Dios, no endurezca más su corazón de lo que ya está. Porque es peligrosísimo esto, muy peligroso. Su destino eterno está en juego, mi querido hermano. Bueno, entonces, versículo 23 dice: toda la iglesia se reúne, ¿verdad? Sí, pues, toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, ¿ok? Después que le hace esta advertencia que las lenguas son para juicio, que Dios no está contento. Ahora le dice: imagínense ustedes que estén en el culto y empiecen a hablar en lenguas. Ahora, ese todos hablan en lenguas, ojo, no es que todos están hablando, absolutamente todos, no. Es que hay un grupo hablando, pero están hablando de manera desordenada. ¿Okay? Todos a la vez, nadie está interpretando, y hay un grupo de incrédulos que llega ahí y dicen: ay, estos están locos.
Y yo sé, hermanos, porque a mí me lo han dicho, yo no he estado en estas iglesias súper carismáticas. Yo no tengo nada en realidad en contra, no sé, yo no voy a juzgar si son hermanos, si es de Dios, no es de Dios. Yo sé que el desorden no es de Dios. Yo sé que eso no es bíblico. Bueno, pues todos somos pecadores, ¿verdad? El Señor conoce sus corazones. No es el motivo aquí de juzgar a esas personas, pero el motivo es hablar la verdad bíblica, ¿no? Y hay personas que me han dicho, no, yo fui a aquella iglesia y me sentí como cucaracha en baile de gallina. Todo el mundo con el chibri chábara y a ver, habla, mijo, habla en lenguas, a ver, vamos, habla en lenguas. ¿Y qué voy a hacer? Pues chibri chábara, ¿verdad? No, ¿verdad? No es lo que vemos en la Escritura, como ya estamos exponiendo y concluiremos hoy de manera clara y precisa, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo aquí es que en ese culto, este ejemplo que está dando Pablo es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Lo único que se hace es hablar en lenguas. No hay profecía, no hay canto, no hay doctrina, no hay oración, solamente hablar en lenguas sin interpretar. Bueno, los incrédulos que están ahí, ¿qué van a hacer, hermanos? Van a salir corriendo. Por eso fue que me tomó un poquito de tiempo entender, porque dice Pablo que las lenguas son para los incrédulos, pero aquí está diciendo que no son para los incrédulos. Que los incrédulos al oír estas lenguas sin entender salen corriendo, ¿no? Y por eso fue que me tomó un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, el Señor es bueno y fiel, ¿no? Ahora, en contraste con el 23, el 24 dice, pero si todos profetizaran, ¿verdad? Ocurre exactamente lo mismo. En un culto donde solamente se profetice, ¿ok? Pues entonces el incrédulo, fíjese, esto es tremendo, dice que el incrédulo es convencido por medio de la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía se entiende, la profecía es clara, la palabra es clara, viva, eficaz, ¿verdad? Y es buena para redarguir. Es que es precisamente lo que le está pasando a estos incrédulos. Están siendo redarguidos. De hecho, dice aquí que por todos es juzgado el incrédulo por medio de la profecía. No es que lo estén juzgando, es que su corazón está siendo juzgado. Se está dando cuenta de lo que es, ¿verdad? De lo que necesita, de que es un pecador. Y su corazón está siendo redarguido, convencido de su pecado por medio de la profecía. Una vez más, voy al punto. Eso es lo que hacemos aquí semana tras semana. Predicar la palabra de Dios y siempre la aplicamos de una manera u otra al Evangelio de Cristo. En todo mensaje, en toda explicación, Cristo tiene que estar presente. ¿Para qué? Para el que no conozca a Cristo pueda conocerlo y sea redarguido como esta persona aquí, ¿verdad? Y mira qué interesante, dice que lo oculto de su corazón, del incrédulo, ¿verdad? Se hace manifiesto, es decir, se redarguye el corazón y se da cuenta, ay, y yo soy un pecador sin remedio. Eso fue lo que me pasó a mí. Exactamente igual como Pablo lo describe aquí. Yo no soy tan bueno como yo me creía. Yo soy un pecador, estoy lleno de maldad, necesito un Salvador. Y el don de profecía, eso es lo que hace, ¿no? Es una de las metas, ¿no? Y lo otro que dice aquí es que ese incrédulo va a reconocer que Dios verdaderamente está en esta congregación. Esto es extraordinario, mis queridos hermanos. Vamos a ver un par de ejemplos aquí. El don de profecía, ya dijimos que viene del Espíritu Santo, ¿no es así? Y lo reparte soberanamente a quien Él quiere, ¿verdad? Ahora, la misma Escritura nos dice que ese don de profecía que viene por medio del Espíritu es para convencer al pecador de pecado. Juan 16, 7 y 8. Dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. No vendría a vosotros, mas si me fuere,
os lo enviaré. Gloria a Dios, ¿verdad? Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Eso fue lo que le pasó a este incrédulo y fue lo que le pasó a mí. Y yo creo que le pasó a muchos de ustedes. Amén, hermanos. Y es por medio de la predicación de la palabra. Ya dijimos que la profecía en nuestro contexto moderno es simplemente predicar lo que ya está revelado. No hay revelaciones nuevas. Predicarla, interpretarla, para edificar, para exhortar, para consolar, para explicar, para convencer al incrédulo y edificar a los que ya creen. Amén, hermanos. Ahora, con esta definición de profecía, que es hablar la palabra de Dios de esta manera, explicar, exponer, etcétera, ¿verdad? La Escritura también nos valida que esto es así. Por ejemplo, 2 de Timoteo 3:16. Y a mí siempre me acuerdo de este versículo porque es 3:16. Me acuerdo de Juan 3:16, ¿verdad? 2 de Timoteo 3:16. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para ¿qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pues ahí está. Para eso es el don de profecía, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a este hombre, o quizás a todos, ojalá y haya sido a todos los incrédulos de ahí, ¿no? Bueno, y termina el versículo 25, que lo oculto de su corazón se hace manifiesto, es convencido de pecado, de su injusticia, se arrepiente, se postra, dice, y dice, verdaderamente aquí está Dios. Queridos hermanos, yo deseo que los visitantes que vengan aquí puedan decir eso. Que los incrédulos que vengan aquí, que los amamos, no tenemos nada que decir, que juzgar en ellos. Gloria a Dios que están oyendo la palabra, pero que puedan decir, ahí en esa congregación está Dios. Y eso depende de nosotros. Depende de nosotros, mis queridos hermanos. De nuestra actitud. Nos estamos amando los unos a los otros como Dios manda. Nos estamos edificando los unos a los otros como Dios manda. La manera que estamos sirviendo, lo estamos haciendo con amor, por amor, para darle la gloria a Dios. Entonces aquí está Dios. Sí. Pero si no, no, hermanos. No vamos a dar esa impresión. Y yo le doy las gracias a mi Señor, mis queridos hermanos, porque puedo decir con mucha seguridad que en esta iglesia sí se nota la presencia del Señor. Si yo tuviera $1 por cada visitante que ha venido aquí y me ha dicho, me encantó la iglesia, ahí se respira Dios, qué hermosa iglesia, pero no regresan. No sé por qué no regresan, no sé, allá ellos, a lo mejor van a otra iglesia, gloria a Dios, no importa. Si yo tuviera $1, estuviéramos nosotros en un santuario hermoso, ¿verdad? Con todas las facilidades y los recursos, ¿no? Les digo, mis hermanos, porque cada persona eso es lo que dice. Y eso es testimonio para ustedes, ¿verdad? Así que sigamos en esto. Pero yo sé que no somos perfectos tampoco. Y yo sé que hay amargura en algunos, hay conflicto entre otros, ¿verdad? Y tenemos que deshacernos de esas cosas ya. Ya no seamos más niños, hermanos. Es el año de la edificación. Aquí desechemos todas esas críticas y comentarios y lo que sea, ¿no? Y vamos a seguir edificándonos para que la presencia de Dios se manifieste con poder a cualquier persona que entre por esa puerta. Amén, hermanos. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a dar 3 lecciones que quiero darle antes de entrar al próximo tópico aquí. Lección número 1, de nuevo vamos a aplicar todo esto al servicio también, no solamente a los dones, ¿verdad? El servicio a Dios, hecho con amor, resultará en la edificación para la iglesia. De otra manera será un estorbo, como el don de lengua sin interpretar, un estorbo. ¿Okay? Lección número 2, las manifestaciones del Espíritu Santo que puedan surgir durante el culto deben ser para edificación de la iglesia, de todas maneras, o de otra manera será un estorbo.
Como Pablo mismo dice aquí que no prohibamos hablar en lenguas, yo no lo prohíbo tampoco. Pero hay que seguir el orden bíblico. Hay que seguir lo que dice la Escritura, ¿no? Y lección número 3. Nuestro comportamiento durante el culto dará testimonio de la presencia de Dios en este lugar. Y sí se podrá decir, Dios está verdaderamente aquí. Amén, hermanos. ¿Estamos claros? Ok, no estoy hablando en lengua extraña. Ok, ya mismo voy a empezar. Bueno, versículos 26 al 33 son consejos prácticos. O sea, aquí está clarísimo, clarísimo el orden del culto, ¿no? Y Pablo dice, entonces, ¿qué hay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya les dije, ¿verdad? El don de lengua, ustedes no lo están haciendo bien, Dios no está contento. ¿Okay? Recuerden a Isaías lo que dijo, eso es para juicio, ¿verdad? Ustedes se creen que están bendiciendo a todos, no señor, no es así, ¿verdad? Y les explica todas estas cosas de los incrédulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El mismo Pablo, pregunta retórica, ¿qué vamos a hacer? Él mismo lo dice, ¿verdad? Dice aquí, cuando reunáis en el culto, y este versículo es tremendo porque nos da un retrato de cómo era el culto, la dinámica del culto en esos tiempos. Esta carta se escribe a mitad de los años 50, 55, 54, por ahí. Y así era que se reunían. Y dice él, dice, cuando reunáis, es más, déjeme leerlo de la Nueva Biblia de las Américas, que captura el contexto un poquito mejor. Creo que lo tenemos por ahí, hermano, ¿verdad? Primera de Corintios 14, 26, ¿sí? Dice, ¿qué hay que hacer? ¿O qué vamos a hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan cada cual aporte salmos, enseñanza, revelación o profecía, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Entonces, así era que se reunían. Y ya esto lo hicimos una vez así brevemente en el último culto de oración que tuvimos. Y yo creo que lo vamos a hacer un poquito más, queridos hermanos. Quizás en la noche de brillar, en los cultos de oración, vamos a dar tiempo para que el Espíritu se manifieste y el que quiera compartir, puede compartir un pasaje, una oración, un canto que sucedió ese jueves. Una persona cantó precioso ahí y nos edificamos todos. Así que preparen sus corazones. No es para protagonizar, mis queridos hermanos. No es para decir, ay, pues tengo que decir algo y me voy a parar ahí para que todos me vean. No, no, no. Esto tiene que ser por el Espíritu, por el Espíritu. Así que vayan pensando en estas cosas y el culto de oración que va a ser en un par de semanas. Vamos a ver si damos un tiempo para esto, ¿ok? Y creo que el Señor, no sé, como que me reveló, hay que hacer esto más a menudo en la iglesia, ¿no? Hay que dejar que el Espíritu se manifieste. Y creo que lo podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Así que cantos, enseñanzas, revelación nueva, ¿verdad? Todas estas cosas eran parte del culto. Y Pablo dice, cuando se reúnan, bueno, cada uno puede aportar una cosa, el otro la otra, el otro la otra, el otro la otra. Eso es clarísimo. Y después es más claro todavía. Dice, lenguas. Pues mire, lenguas, máximo 3 personas. Máximo. Y uno a la vez. Por eso me acordé en el tiempo de oración, uno a la vez. Qué hermoso, hermanos. Con orden, qué hermoso. Uno a la vez. Y si no se interpreta, calle. Y fue como dije la vez pasada. Yo sé que aquí hay personas que hablan en lenguas, ¿ok? Y a veces no se atreven. Pues atrévase, ¿ok? Atrévase. Ahora, usted sabe cuál es la regla. Si no hay interpretación, pues calle. De hecho, Pablo dice que antes de hacerlo, ore para que interprete. Pues ore, porque queremos oír lenguas y queremos edificarnos todos, ¿verdad? Pues ore. Ahora, la regla es clara. Si nadie interpreta, pues está bien. Y no hay vergüenza en esto. No se preocupe, ¿ok? Vamos a dar paso al Espíritu, hermanos, ¿ok? No vamos a apagar aquí el Espíritu. No se deben prohibir estas cosas en el culto, pero todo con orden, ¿verdad? Decentemente y con orden, como termina este capítulo, ¿no? Bueno, y después
La profecía, pues igual, máximo 3 personas. Y de nuevo, uno a la vez. Y de hecho, Pablo dice algo interesante. Si una persona está profetizando y de momento se para otro, el que está profetizando primero se tiene que callar y darle paso al otro. ¿Okay? Es como una señal que el Espíritu dice, ok, ya no sigas hablando, siéntate, deja que el otro hable. Así es, decentemente y con orden. Claro que sí, hermanos. ¿Por qué no, verdad? Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? El punto es que toda esta liturgia y esta organización se hace con orden, uno a la vez, ¿ok? Uno a la vez. De hecho, en la profecía dice Pablo que los que no están profetizando tienen un papel importantísimo. Es discernir. Discernir, nos dice Primera de Juan, ustedes tienen que probar los espíritus. Ustedes tienen que discernir si esa persona lo que está diciendo es bíblico o no es bíblico. Porque mire que hay charlatanes por todos lados diciendo disparates, ¿verdad? Y es el resto de la congregación que tiene que decir, este no está diciendo nada relacionado con la palabra de Dios. Y lo puede mandar a callar si quiere, claro que sí. No. Entonces, tenemos todos participación en este culto, amén. Y una participación importante, ¿no? Ahora, versículo 32, tremendo también, importantísimo, porque dice, y los espíritus de los profetas, hablando exclusivamente del don de profecía, pero lo aplicamos al don de lenguas también, ¿ok? Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Todo es en control. No es una posesión del espíritu que usted está fuera de control, como dije la vez pasada. Usted está perfectamente en control, está consciente de su alrededor a pesar de que está profetizando o hablando en lenguas. Porque si no sería así, ¿cómo va a orar para que se interprete? ¿Cómo va a callar, verdad, si alguien no está interpretando? ¿Cómo lo va a saber si no está consciente? Si está así como poseído, ¿verdad? No es así la cosa. No es bíblico esta cosa, hermanos. Entonces, dice Pablo claramente en el don de la profecía y como dije, el don de lenguas también, está en completo control, ¿no? Los espíritus de los profetas, su parte interior, su parte espiritual, donde está el Espíritu Santo que está hablando por medio de usted, ¿ok? Dice, están sujetos a los profetas. Usted está en completo control, ¿ok? Así que importantísimo entender eso. Aunque se habla por impulso del Espíritu, ese impulso no es tal que anulaba el control de la persona que está hablando, ¿no? Así que todos podemos controlar, los que hablan en lenguas, los que hablan profecía, control, ¿verdad? ¿Y cómo concluye Pablo aquí en el 33? Dios no es un Dios de desorden. Ahí está el punto de todo esto, hermanos. Orden, sino un Dios de paz. Ahora, sabemos que es un Dios de paz, pero aquí el contexto de paz es orden. Es contraste con desorden, ¿verdad? Dice Dios, porque Dios no es de desorden, sino de paz, como en todas las otras congregaciones. Y vamos a ver por qué Pablo le dice esto, ¿okay? Porque los corintios parece ser que se creían que eran la única iglesia que existía, ¿verdad? Que es lo que Pablo los amonesta al final del capítulo. Todas las otras iglesias lo hacen en orden, ¿por qué ustedes no? ¿Okay? Y ese es el contexto. Entonces, lección número 4, en la congregación de Dios se ha de respirar la paz de Dios. En la congregación de Dios se ha de respirar la paz de Dios. Orden, decencia, con reverencia absoluta, ¿verdad? Con gozo, claro que sí, ¿verdad? Pero con un orden que demuestre que el Señor está aquí con nosotros, ¿verdad? Dios no es un Dios de desorden. Donde hay desorden no está Dios. Eso está claro aquí. No lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿ok? Bueno, versículos 34 al 36, damas. Abróchese el cinturón.
El problema de las mujeres del culto, o el problema de las mujeres en el culto, debo decir. Ahora, damas, les tengo buenas noticias y malas noticias. Y no les voy a dar a escoger. Les voy a dar la buena primero, no se preocupe, ¿verdad? Hay varias interpretaciones aquí. Que si esto fue añadido por un copista, que Pablo está haciendo declaraciones de otras personas, ¿verdad? Pero cuando yo leo el contexto, para mí está clarísimo. Basado en todo lo que ya hemos dicho, se trata de que hay desorden en el culto, ¿no es así? Entonces, lo que yo veo aquí, este pasaje que dice, las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, etcétera, etcétera. Pablo lo que está pidiendo es que la mujer calle en determinadas ocasiones. ¿Ok? Y esa es mi posición, no es algo cultural como alguien dice, no, es que en ese tiempo las mujeres no eran nada. Y es verdad, ni para los romanos, ni para los judíos, mucho peor. Eran ciudadanas de segunda clase, ¿no? Pero no es ese el contexto aquí. De hecho, la Escritura resalta a la mujer de una manera extraordinaria. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 11:5, que lo vamos a repetir aquí, dice, pero toda mujer que ora o profetiza. Pero entonces, ¿cómo dice que manda a callar a las mujeres? Si pueden orar y profetizar. La Escritura no hay contradicción, mis queridos hermanos, ni contiene errores, ¿ok? Ahora, aquí, este pasaje de 1 Corintios 11 nos da una clave de esto que estamos exponiendo. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿no? Bueno, vemos que la mujer sí podía profetizar, ¿ok? Así que no es esta interpretación cultural, no es eso, ¿ok? Así que esa es la buena noticia, damas. Ahora le doy la mala noticia. Las mujeres son tremendas, hermanos. Primero, profetizaban en Corinto, esto solamente en Corintio, profetizaban con la cabeza descubierta. Culturalmente, ahí sí, eso no se permitía. Ninguna otra iglesia lo hacía, ¿verdad? Y aquí, aplicando el contexto del desorden, ¿qué hacían las mujeres? Pues interrumpían el culto. Pero yo tengo una pregunta, ¿verdad? O ahí cuchicheando con la otra. Mira lo que está diciendo tú. En medio del culto. Eso es lo que está pasando. Las mujeres de Corinto eran tremendas. Se parecen a las puertorriqueñas. De las mexicanas no puedo opinar, hermanos. Pero allá los varones, ¿verdad? Que tengan su opinión, ¿no? Y eso era lo que estaba pasando. Estaban interrumpiendo el flujo, el orden del culto. Estaban preguntando, ¿verdad? Y dice Pablo, pregúntenle a sus maridos en sus casas. ¿Usted sabe por qué? Porque imagínese usted, el marido de esta mujer, ahí oyendo el culto y se para la esposa, una pregunta, no entiendo. Ese hombre queda deshonrado en medio de toda la congregación. Por eso Pablo dice, espere y pregúntele a su marido en su casa. Es bastante claro aquí la interpretación, ¿verdad? Y Pablo dice que callen, ¿verdad? Y esta palabra callar es la misma que usa para decirle a los que están hablando el don de lenguas que si no hay interpretación, que callen. La misma palabra. Igual la misma palabra para los que están ejerciendo el don de profecía, ¿verdad? Que cuando venga otro a profetizar, que calle. Es lo mismo. Todo está girando en cuanto al desorden, la desorganización, ¿no? Y aquí las mujeres de Corinto pues eran las más tremenditas ahí, ¿no? Ahora, yo puedo validar esto en nuestros tiempos modernos, no aquí en el culto, obviamente, pero les doy un ejemplo. Varios varones, hermanos míos, van a saber de lo que estoy hablando. Aquí, hermanos, cuando todo el mundo se va, quedamos como 4 o 5 por ahí, ya todo está limpio, ya no nos queda más que irnos a las casas. Y ahí están el grupo de varones aquí y las mujeres por acá.
Y el grupo, estamos hablando y los varones se nos agota la batería ya. Decir, bueno, pero ¿cuándo nos vamos? ¿Verdad? Y ya no tenemos ni de qué hablar. Y allá las mujeres están, ¿y cuándo? A tal grado, esto es cierto, no miento, los hermanos saben que es verdad. Tenemos un varón designado los jueves en la noche, como está oscuro, porque las mujeres se meten ahí en la cocina. Ok, apágale la luz a las mujeres. ¿Verdad, Moisés? Moisés es el varón designado. Bueno, es broma, ¿verdad? Pero en toda seriedad, eso es lo que está pasando aquí en el culto de Corintio con las mujeres. No es una prohibición a hablar ni a profetizar. Yo no tengo ningún problema. Además, mis queridos hermanos, en la mayoría de las iglesias, incluyendo aquí, las mujeres son las que enseñan a los niños. Y usted me va a decir a mí, no, la mujer no puede enseñar. Y le está encomendando a su hijo, a esa mujer. No, ¿verdad? Así que no es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? Entonces, versículo 36 es como un versículo que une la parte anterior y la última parte. Dice, ¿acaso han salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros allegados? Ahí está la amonestación. Cuando le dijo en el versículo 11, así lo hacen todas las iglesias, ¿por qué ustedes no? Aquí está. ¿Acaso son ustedes los primeros? ¿La palabra salió de ustedes? ¿Son los únicos? ¿Por qué no pueden seguir lo que hacen en todas las otras iglesias? El orden, ¿por qué no pueden tener orden? No. Y ese es el contexto aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, los últimos versículos del 37 al 40, termina Pablo aquí con algo condicional. Y le está hablando exclusivamente a personas que se creen. Por ejemplo, versículo 27 dice, si alguno se cree que es profeta o espiritual, es decir, si alguno se cree que tiene el don de profecía o habla lenguas, que es referencia a lo espiritual ahí, ¿verdad? Si alguno se cree, ¿verdad? Usted va a comprobar que lo que yo estoy diciendo es del Señor. Si usted verdaderamente tiene el don y es espiritual, el mismo Espíritu Santo le va a revelar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y va a ser obediente a lo que yo estoy diciendo y va a seguir las reglas. Es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Okay? Sin embargo, el versículo 38 viene ahora lo contrario. Ahora, ojo con este versículo. Dice, pero si alguien ignora, es decir, no me hace caso, pues ignora, o ignorado sea, o ignórelo, ¿no? Ahora, el contexto aquí es importante entender. No es una ignorancia, bueno, si él no o ella no entienden, déjalo, ¿verdad? Que hagan lo que quieran. No es ese, ¿ok? Es muy importante entender el contexto aquí. Les voy a dar la traducción de 3 Biblias y todas dicen lo mismo, así que es un solo pasaje. La Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente dice esto. Versículo 38. Pero si alguien no reconoce esto, lo que yo he dicho, ¿verdad? Él no es reconocido. Eso es lo que significa ignorar. Es decir, tú no puedes servir en el ministerio. Te vamos a ignorar porque tú no estás siendo obediente a lo que Dios está diciendo. Es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Así que no es que se ignore en su propia ignorancia, ¿verdad? Lo dejamos a su comportamiento. No, si no se somete a la autoridad de la iglesia, sea la autoridad pastoral o la autoridad de un líder, de un ministerio, ¿ok? Pues entonces no puedes estar ahí. No puedes estar ahí. Si vas a ignorar las reglas de orden que tenemos, ¿no? Voy a darle una cita aquí que encontré que me gustó mucho en cuanto a este pasaje. Cita de un teólogo. Dice, Pablo indica que la gente que no está acatando sus instrucciones son los mismos que tampoco toman en cuenta la palabra de Dios.
Porque Pablo acaba de decir, usted va a comprobar que lo que yo digo es de Dios. Y si no acata las instrucciones, no está obedeciendo la palabra de Dios. Por tanto, el apóstol declara que la persona que decide ignorar sus instrucciones se dará cuenta que Dios lo ignorará a él. No puede servir, no eres útil para el ministerio, ¿verdad? Y versículos 39 y 40 dice, así que hermano, conclusión, por lo tanto, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Ahí está. No se puede impedir. Aquí hay dos imperativos, dos mandamientos, ¿no? Procuren profetizar. Es un don superior al de lenguas porque es entendible, ¿no? En el contexto moderno, ¿verdad? Procuren los dones que más edifiquen a la iglesia. Procuren los dones que puedan contribuir más a nuestra edificación. Ya he dicho, los dones que puedan satisfacer más las necesidades de los más necesitados. El don de ayudar, el don de animar, el don de administrar, ¿no? El don de servir. Esos son los dones que edifican más a la iglesia, ¿no? Y el segundo imperativo es no impidan el hablar en lengua. Está claro, no se puede impedir, no es bíblico. Hay iglesias que no permiten esto. Pero si Pablo está diciendo que no hagan esto, ¿verdad? Entonces, ahí termina Pablo y vamos a concluir con dos lecciones. Lección número 5. Los integrantes de la iglesia local, como esta, deben de ser un ejército bien disciplinado, donde cada uno ocupa su lugar y actúa en el momento oportuno y de manera adecuada. Durante el culto cada uno tiene su función, ¿verdad? El que se para aquí dirige el servicio, ministra cuando le toque. Los hermanos de la alabanza, los que están allá en el sonido, en la computadora, ¿verdad? Los que ponen sillas y mesas, lo ponen en su tiempo. Los ministerios de la cocina en su tiempo, todo en orden. Todo en orden. Lección número 6. Ningún miembro de la congregación debe actuar por impulso. ¿Okay? La congregación o en cada congregación en particular debe ser un cuerpo armonioso y bien organizado. Y así debemos ser, mis queridos hermanos. Y así vamos a edificarnos los unos a los otros y así vamos a traer a más personas al Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Voy a terminar con dos cositas, mis queridos hermanos. A través de este estudio vimos un par de puntos que yo creo que es importante que debemos recalcar, ¿no? Esto del pasaje de Isaías, donde el contexto es que las lenguas extrañas son para juicio. Son para juicio. Y cómo el Señor habló en parábolas o decidió hablar en parábolas porque viendo no ven, oyendo no oyen, sus corazones están duros, ¿verdad? Y esto me caló a mí, ¿verdad? Porque tenemos amor por las almas perdidas, las personas que no han venido a Cristo. Y oyen la palabra, pero no responden, ¿verdad? En Hebreos 3 nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y a esa es la persona que le estoy hablando aquí. Yo no sé quiénes son, yo sé que los hay, pero no sé quiénes son. ¿Okay? Siempre los hay, mis queridos hermanos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor nos está hablando claramente por medio de su palabra, por medio de su evangelio. En este caso nos ha dicho, hablar en lenguas extrañas es juicio. Y si usted que no ha conocido está considerando que lo que yo estoy hablando es esto, le estoy hablando clara. La palabra es eficaz, viva. El problema es que usted no quiere entender y no quiere oír. Ese es el problema. El problema no soy yo, por más puertorriqueño que hable, hermanos. Es que no quiere entender. Así que yo le voy a incitar que hoy,
abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo. Hoy es el día de su salvación. Y la otra cosita es el versículo 38. Si alguno ignora, es ignorado. Si usted ignora el llamado de Cristo y lo sigue ignorando y lo sigue ignorando, su corazón se va a ir endureciendo y endureciendo hasta que ya no va a haber más remedio para usted. Y eso me da muchísima tristeza, muchísima tristeza. Inclinemos nuestros rostros, mis queridos hermanos, y vamos a orar por esas personas que quizás hoy decidan tomar finalmente esa decisión. Yo lo invito a que usted se pare, se levante de su asiento, venga aquí al altar. Es una simple oración, simple en palabras, pero tiene que ser hecha con una fe que mueve montañas. Así como este incrédulo que se postró, dice Pablo, se dio cuenta de quién era, se postró, alabó a Dios y reconoció que era un pecador. Esa es la manera de venir al Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, venimos ante tu trono de gracia, Señor, clamando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que tú, Señor, tú, por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor, atraigas a las personas que aquí estén hoy, que todavía no te conocen personalmente, que han oído, han escuchado, que creen, hasta creen que todo esto es verdad, pero en realidad no te conocen. Creen en tu palabra, pero no creen en el Dios de la palabra. Bendito Padre, Señor, redarguye estos corazones, levántalos de sus asientos, tráelos aquí al frente, Señor. Nosotros, Señor, como agentes tuyos, Señor, embajadores de Cristo, vasos de honra, simplemente obedeciendo tu mandamiento de predicar el Evangelio, pues hacemos este llamado, Señor. Y tú eres el que hace toda la obra. Tú eres el que los levantas. Tú eres el que redarguyes. Tú eres el que los corriges. Tú eres el que los convences, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que actúes con poder, Señor, si hay alguien aquí hoy, Señor. Queremos salvación para los que están perdidos, Señor. Queremos la salvación como nosotros fuimos salvos en ese día que tú nos llamaste, Señor. Pudimos comprender nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra inmundicia, Señor. Asimismo, convéncelos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de hacer esto. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bendito sea el Señor.